Lo recuerdo con una claridad que me causó, como si mi memoria quisiera torturarme una y otra vez, obligándome a revivir cada segundo, cada silencio, cada sombra que se movía en esa casa que no existía. Tenía 20 años y acababa de regresar de Madrid, donde trabajaba en un estudio de arquitectura. Había sido un día largo y pesado, uno de esos en los que la ciudad parecía tragarte vivo. Pero entonces volví con el corazón un poco más tranquilo porque ese fin de semana pensé en visitar a mi maltratadora en Valladolid. Siempre decía que era su chica fuerte, la única que le mantenía la calma cuando todo parecía desmoronarse. O al menos eso era lo que él creía. Volví a casa una vez por la noche. El aire olía extraño. Madera vieja. Algo rancio, retenido. No era normal. Recuerdo que mi madre había salido de casa de una amiga horas antes, pero las luces seguían encendidas, y una ventana estaba abierta hasta que ella seguía cerrada afuera. ¡Qué extraño!, murmuré. Inmediatamente me sentí desnudo en el estómago. Me alejé un poco como si la tierra pudiera traicionarme. Mis pasos resonaban en el campo lentos, temerosos, como si anunciaran una tragedia que aún no comprendía. Y entonces lo vi. Mi morada, revolucionaria. Cajones abiertos. Papeles en el suelo. Una mochila desaparecida. Tiene un aroma denso como a humor añejo pegado a las cortinas. Mi corazón era tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. No entendía nada. No hay nada de valor, ni la computadora, ni la televisión, solo unos pocos documentos, algunas alfombras, una caja donde guardo fotos y un libro que era de mi abuela. La libreta contenía letras pequeñas e inclinadas. Eso siempre me decía que no debías leerla hasta que estuviera preparada. Eso, según mi madre, no tenía importancia. Me acerqué a tocar el mueble que siempre estaba en guardia y sentí algo frío en la espalda. Como un presentimiento. Algo oscuro. Algo que llevaba años intentando salir a la superficie. Mamá, susurró aunque la casa estaba vacía. En ese momento reuní todas las cosas que había ignorado durante años. Las discusiones entre ella y mi abuelo. Los silencios cuando le preguntaba por mi infancia. Las miradas nerviosas cada vez que mencionaba a mi sacerdote. Las noches en que la oía llorar en la cocina creyendo que estaba dormida. Fue entonces cuando el teléfono se quedó en reposo. Ese sonido agudo cortó el aire. Respondí con la mano. Sí. ¿Clara? Era la voz de mi abuelo, apagada, rota. ¿Estás bien? Abuelo, alguien entró en la casa, en la casa. Clara, me interrumpió, respirando hondo. Escúchame. Necesito que le ganes al Valladolid, esta noche. No te quedes ahí. En la suela. Bueno, ¿qué pasa? No puedo explicártelo por teléfono. Ven. Rápido. Este ayuno no es recomendable. Duermo como una orden nacida del miedo. Luego ocurrió algo que aún hoy me cuesta recordar. Fui al taller a recoger mi coche. El BMW que mis abusadores me regalaron fue un regalo de 20 años, con tanto orgullo, como si quisieran demostrarle al mundo que su hijo merecía grandes cosas. Pero el coche no estaba allí. El espacio donde siempre estaba el almacén era perfecto, limpio y vacío. Manténme tranquilo, tranquilo. No lloré. No tuve fuerzas para contener el miedo. Simplemente pensé. No soy un robot, esto es un mensaje. Para mí. Para mi madre. Para mi familia. Para alguien cuyo nombre aún no sé. Respira hondo. Cierra la puerta del garaje. Llama al único taxi disponible a esa hora. Al llegar a Valladolid, uno suele quedarse dormido. Mi abusador esperaba en la puerta, en pijama y con un toldo encima, como si no hubiera dormido nada. Tenía los ojos rojos, pero no cansados. De angustia. Cuando me vi bajar del taxi miré la escena sorprendido, casi ofendido. ¿Por qué viniste en taxi, hija? ¿Qué pasó con el coche del que te hablamos? Abuelo, el coche desapareció. ¿Cómo desapareciste? ¿Qué quieres decidir? Creo que alguien entró en la casa. Y pasó algo más que cosas varias. La cara de mi abuelo cambió por completo. No era miedo.
Era reconocimiento. Como si ese momento, ese robot, esa noche hubiera sucedido antes, de otra manera, en otro tiempo. Clara, susurró con voz temerosa. Madre. No te lo conté todo. Y me temo que ya es demasiado tarde para ocultarlo. ¿Ocultar qué? Pregunta. Pero no respondió. Simplemente lo tomé del brazo y entré en la casa, cerrando la puerta con llave, como si alguien más, estuviera dispuesto a destruirnos. Y entonces, mientras preparaba una reunión con hermanos temerosos, cuando vi, sobre la mesa del comedor, una caja de madera oscura, vieja, donde mi abuela guardaba fotografías prohibidas, cartas amarillas, secretos que nunca quise que leyeras. La caja estaba abierta. Y sobre ella, una fotografía que no reconocí. Al menos al principio. En la foto había una joven con más ojos. Y un bebé en brazos. Un bebé que no era yo. Ah, ¿verdad? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que apoyarme en él en la mesa. Abuelo, susurro a menudo sin voz. ¿Quién es esa mujer? ¿Eres tú ese bebé? Cierra los ojos. Y en ese gesto se supone que mi vida acaba de romperse. Clara, tienes que irte unos días. No aquí. No con tu madre. No ahora. ¿Irme? ¿Dónde? Donde puedes, hasta que separemos lo que buscamos. Y hasta que estés preparada para escuchar la verdad. ¿Qué es verdad? Gritó sin gritar, con la voz entrecortada. Mi abusador se acercó a mí, me tomó las manos y me dijo algo que me hizo sangrar. No eres lo que crees que eres. En ese momento comprendí que esa noche no había sido un robot. Había sido el comienzo de algo mucho más antiguo. Mucho más profundo. Mucho más peligroso. Algo que tardó años en salir a la luz. Ahora llegó para mí. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete al canal e indícame desde qué país o ciudad me escuchas. Así ayudas a que esta historia siga viva. Fui al pueblito donde me envió mi abusador. No conocía a nadie. Ni calles, ni tiendas, ni cafés. Todo era extraño, como si entrara en un cuadro pintado con colores apagados, donde cada rincón guardaba un secreto y cada sombra parecía observarme con una sombra. El apartamento que me esperaba pertenecía a la prima de mi madre. Una mujer de sonrisa amable, pero de mirada fría y calculadora, que parecía medir cada movimiento. Al principio me recibió con dulces palabras. Clara, cariño, por fin estás aquí, digo, abrazándome con cuidado. No te preocupes, estarás bien. Esta ciudad es tranquila. Te ayudaré en todo. Quería creerlo. Quería confiar. Quería sentirme seguro por primera vez desde aquella noche en que todo cambió. Pero la sensación no duró. Los días pasaban y yo intentaba adaptarme a esta nueva vida, rutinas ajenas, horarios que no entendía, silencios llenos de tensión. La mujer, que se llamaba Isabel, siempre estaba cerca, siempre observando, siempre con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Quieres algo? Me preguntó un día mientras revisaba la caja de madera con la que me había engañado. Sí, gracias, respondí sin apartar la vista de la fotografía que seguía sin entender. Mientras me servía la taza, sus hermanos temblaban levemente, como si ocultara un secreto que lo agobiaba más que el aire mismo. Y ahora tengo que pensar, ¿quién era ella realmente? En el apartamento encontré un pequeño espacio para mí. Un espacio donde podía abrir la caja de mi abuela sin que nadie interviniera. Allí, entre cartas amarillas, hojas sin abrir y fotografías antiguas, encontré un objeto completamente distinto, una carta con mi nombre escrita por mi madre, con la letra que recuerdo de mi hija. La carta era un poco corta, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Palabras que sugerían verdades ocultas, pistas que nunca me habían sido reveladas, frases incompletas que me permitían vislumbrar traiciones familiares y secretas que no podía ignorar. Mientras leía, oí un ruido detrás de mí. Me giré y vi a Isabel con la cabeza ladeada, observándome mientras leía la carta sin tocarla. No deberías leer eso, digo en voz baja, casi en un susurro. ¿Por qué? Pregunto con voz potente. Esta es mi vida, mis recuerdos. Necesito entender. Algunas verdades me costaron más de lo que podía soportar, refuté, y me fui sin esperar respuesta. Sentí un vacío en el pecho.
No sabía si me asustaba más lo que había descubierto o lo que aún me quedaba por descubrir. Los días siguientes fueron un equilibrio precario entre breves momentos de calma y momentos de desconfianza. Conocí a un joven gerente, Julián, que parecía genuinamente interesado en ayudarme. Me enseñó la ciudad, me contó historias y me hizo sonreír cuando sentía que me estaba haciendo caer. Pero había algo en su mirada que no podía descifrar. De vez en cuando lo veía hablando con alguien por teléfono e intentando esconderlo, como si temiera oír la conversación. Un día, mientras caminábamos por un parque cercano, le preguntamos: «Julián, ¿hay algo que no me estás contando?» «Nada que deba preocuparte», respondió, pero su tono era tenso y su mirada se desvió hacia el suelo. «Así que confía en mí». Quería confiar. Pero había aprendido que confiar era peligroso. Que la vida podía cambiar de repente, que los secretos familiares podían destruir todo lo que uno creía seguro. Fue entonces cuando recibí un paquete. No era un envío. Solo mi nombre escrito con una letra aterradora, infantil. Dentro había un objeto que me hizo sentirme alienado, una vieja fotografía de mi madre y una mujer que no conocía, ambas sonriendo, y un niño pequeño que me resultaba inquietantemente familiar. No fue mi infancia, no fue tú, pero de alguna manera lo fue. Algo en la postura del niño, en la mirada de la mujer, me asusta y me da curiosidad. Al mirar la fotografía comprendí que todo lo que había creído sobre mi vida, mi familia, incluso sobre mí mismo, podía ser mentira. «Esto no puede ser real», me susurró mientras sostenía la foto con sus hermanos asustados. «No puedo». Ese día, la inseguridad regresó al mundo físico. Sabía que alguien me observaba, siguiendo cada paso, cada movimiento. Sentí la mirada de mi madre, de Isabel, de Julián, de todos, incluso cuando estaba sola. Esa noche, antes de irme a dormir, abrí nuevamente la caja de mi abuela y encontré un viejo registro, un trozo de papel, donde aparecían nombres que no recordaba, cierres que no entendía y la palabra que me dejó sangrando: cambio. No entendía su significado. Pero algo dentro de mí sabía que estaba relacionado con mi verdadera identidad. Con la verdad que me ha estado oculta toda la vida. Los días transcurrían lentamente, casi insoportables. La tensión aumentaba con cada pequeña señal, cada suspiro de Isabel, cada mirada de Julián que no podía interpretar. Intento buscar consuelo en las pequeñas rutinas, pasear por el parque, leer cartas de mi abuela, escribir en un diario que traje de Madrid. Pero nada calma el sentimiento de que toda mi vida se construyó sobre una mentira. Un día, mientras revisaba documentos antiguos, escuché la voz de Isabel desde la cocina. «Clara, hay algo que deberías saber. Algo que tu madre nunca quiso decirte». Mi corazón se detiene. Cada fibra de mi ser estaba alerta. Caminé hacia la cocina y allí esperé, con los ojos llenos de lágrimas que no me atrevía a derramar. «Lo que descubras, digo, te cambiará la vida. Pero tienes que prometerme algo». «¿Qué?» «Que no habrá nada antes de que te lo explique todo. Que escucharás primero antes de actuar». Me di cuenta, aunque una parte de mí gritaba que era demasiado tarde. Que la verdad no podía esperar más. En ese momento comprendí algo que me salvó por completo: la verdad no se vendía sola. Tenía que buscarla, afrontarla, aunque duela. Él había destruido lo que creía seguro. Y entonces vi sobre la mesa una más grande con mi nombre escrito con tinta negra, aterradora. No estaba allí antes. Abrí y encontré un registro, un certificado antiguo, donde mi nombre no figuraba como hija biológica de mi madre. Donde mi existencia, mi vida, había quedado registrada bajo otra identidad. Mi corazón se detiene. La confusión se mezcla con la ira, con el miedo, con la sensación de haber vivido toda mi vida en un espejo que no refleja la realidad. Comprendí que la mujer que me creó, la ciudad que me albergó, incluso mi propio cuerpo y mi nombre, todo había sido construido sobre un secreto que ahora me miraba a la cara, desafiante, imposible de ignorar. En ese momento asumí que la vida que había comenzado a reconstruir no era más que un escenario, una obra que alguien había escrito para mí, sin pedirme permiso. Mi nueva vida estaba a punto de convertirse en un laberinto de secretos, mentiras y traiciones. Y tendía a recurrir a ella solo con miedo, con desconfianza, con una fuerza que desconocía. Sabía que alguien, en algún lugar, esperaba que cometiera un error. Que quería escapar de la verdad cuanto antes. Que había confiado demasiado. Menudo golpe para el guardia.
Y no podía permitirlo. No podía. Porque esa verdad va a cambiarlo todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar un comentario indicándome de dónde viene esta historia. Gracias por seguirme. Nunca había sentido tanto miedo como esa mañana. Desperté con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de la habitación, aunque estaba solo. La fotografía, la carta, el disco, todo me recordaba que la vida que conocía era un edificio construido sobre una arena. Y cada día que pasaba, sentía que los océanos del pasado empeoraban y se desmoronaban. Mientras hablaban en silencio, Isabel entró con algo más grande que los anteriores. Clara, digo con un hipo en la voz. Hoy conocerás a alguien que sabe la verdad. ¿Quién? Pregunta con el corazón acelerado. Alguien que estuvo presente el día que todo cambió, alguien que vio cosas que no deben olvidarse. El nombre no me dice nada. Y aún así, me recorrió la espalda con una quemadura. ¿Lo verás aquí? Preguntó intentando mantener la calma. Sí. Pero debes prometerme que primero me escucharás sin interrumpir. Asentí aunque una parte de mí gritaba que eso no estaba en la lista. Uno nunca está listo para descubrir que la vida que creía segura era una mentira. Poco después el timbre se desvaneció. Deberías abrirlo, digo Isabel. Solo escucha. Abrí la puerta y allí estaba una mujer. Más grande que tú, con un rostro serio pero no hostil. Sus ojos eran profundos, cargados de recuerdos, y su voz temerosa me hizo comprender que la historia que compartía consigo mismo era más dolorosa de lo que jamás había imaginado. Clara, empezó sin más preámbulos. Tu vida, tal como la conoces, no es la verdad. ¿Qué quieres decidir? Preguntó intentando no llorar. Mi madre. Sí, digo. Y no solo tu madre. Toda tu familia sabe algo que tú no. Mi mundo anuncia un regreso. La tierra parecía desaparecer bajo mis pies. Intenté respirar, pero el aire estaba demasiado cargado de emociones. El día que naciste, continuó la mujer, tu madre no pudo cuidarte. Y alguien más lo dice por ella. Alguien que creyó en protegerte, pero terminó entregándote a la familia equivocada. Me fui sin palabras. ¿Estás diciendo que no soy hija de mi madre? Musité. Sí, asintió. Pero hay más. Alguien se sacrificó mucho para que crecieras con la ilusión de ser parte de esa familia. No entendía nada. No quería entender nada. Pero algo dentro de mí sabía que lo que decía era cierto. Que la verdad no podía ser más cruel. ¿Quién hizo eso? Pregunté con voz apenas audible. Tu abuelo, le dije a la mujer, y sus palabras me impactaron como un martillo. Tu abuelo hace todo lo posible por protegerte. Pero pagó un alto precio, perdió algo que amaba profundamente para asegurarte de que estuvieras a salvo. El silencio llenó la habitación. No era un silencio cómodo. Era un silencio lleno de recuerdos, de secretos no confesados, de verdades que dolían más que cualquier golpe físico. Pero, si mi abusador estaba allí, balbuceó, entonces, mi madre, ¿lo sabía todo? La mujer se sentó lentamente. Sí. Tu madre sabía algo. Pero no toda la verdad. Creí que ocultártelo te protegía. Intento juntar las piezas de ese rompecabezas imposible. Todo lo que había creído, mi infancia, mi adolescencia, los consejos de mi madre, los dones de mi abusador, todo fue el resultado de una mentira cuidadosamente construida. La mujer se levantó y me dio algo. Dentro había documentos viejos, actas de nacimiento, fotos del hospital, nombres que no reconocí. Mi corazón latía con fuerza mientras los sostenía entre mis hermanos. Todo es sucio, digo. Pero hay algo que debes entender, Clara. La verdad es un duelo, sí, pero también libera. Ahora que lo sabes, debes decidir qué harás con ella. Me siento de pie con las manos apoyadas en las ruedas. No podía pensar. Todo va demasiado rápido. Era demasiado doloroso. Y entonces recuerdo algo que me dijo el abuelo la primera noche, no eres quien crees ser. Ahora lo entendía. No era solo un pequeño secreto. No era una mentira insignificante. Era mi identidad completa. Mi vida entera había sido un montaje. ¿Qué pasó con mi infancia?
Preguntó con lágrimas que empezaban a caer lentamente. Fue todo un error. No, respondió la mujer. Tu infancia fue real. Pero fue construida para protegerte de algo que podría haber sido destruido. El peso de sus palabras era casi insoportable. Quería gritar, llorar, desaparecer. Pero no pude. Tenía que afrontar la verdad. ¿Y mi verdadero sacerdote? ¿Mi verdadera madre? Pregunto, temblando. No están muertos, le digo a la mujer con un suspiro. Pero aún no puedo acercarme a ti. Hay fortalezas, secretos, que pueden poner tu vida en peligro si lo haces. Me sentí entre la incredulidad y la desesperación. Cada palabra que escuchaba desmentía mis creencias, pero al mismo tiempo, algo despertó en mí, una fuerza que desconocía. ¿Y mi familia adoptiva? Preguntó finalmente. ¿Sabes algo? La mujer me miró con tristeza. Algunos sí, otros no. Pero debes prepararte porque el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginas. Esta frase me incomoda. No era miedo físico. Tenía miedo de ser invisible. Miedo a una traición silenciosa. Tengo miedo de descubrir que alguien a quien amé podría haberme mentido toda la vida. ¿Quién? Susurra cada vez. La mujer actúa con la cabeza. No puedo decirlo de todos modos. Pero debes estar alerta. Cada decisión que tomes ahora será crucial. Intento respirar, buscando un punto de apoyo en medio del caos de emociones. Y entonces me fui cuando la mujer me dio un pequeño medallón. Lo abrí lentamente y dentro encontré una foto diminuta, un niño y una mujer que no conocía. La mujer tenía más ojos. Y el niño, me parecía inexplicablemente familiar. Balbucea. ¿Qué significa? Significa que tu historia es más compleja de lo que imaginas. Y que alguien pagó un precio terrible para protegerte. Mientras sostenía el medallón, comprendí algo que me hizo sangrar, la verdad no solo era dolorosa. Era peligrosa. Y alguien de mi propia familia podría ser el enemigo que mencionó la mujer. Mi gran cabeza. Cada recuerdo, cada gesto de mi madre, cada abrazo de mi maltratador, cada conversación con Isabel y Julián, todo tenía un nuevo significado. Todo se transformó en piezas de un rompecabezas que aún no podía reconstruir. Y fue en ese instante, mientras miraba la fotografía del medallón, que supuse que mi vida había cambiado para siempre. No podía volver atrás. No podía ignorar la verdad. No podía confiar completamente en nadie. Porque el verdadero enemigo estaba allí, entre nosotros. Y aún no sabía quién era. Mi corazón latió con fuerza cuando la mujer se despidió. Antes de irme, me digo algo que nunca olvidaré. Clara, todo lo que necesitas está dentro de ti. Pero prepárate, descubrir la verdad completa te obligará a enfrentarte a tu propia familia. Y no todos estarán a salvo. Estaba sola en el apartamento con la medalla en la mano, la foto en el corazón y una certeza que me perseguía. La vida que conocía era solo la primera capa de un misterio mucho más profundo, más doloroso e implacable. Sabía que mi búsqueda de la verdad apenas había comenzado, y que cada paso que daba me acercaría a una confrontación que cambiaría todo para siempre. Al girarme para guardar el medallón, vi a alguien detrás de mí reflejado en el espejo. Alguien que no había estado allí antes. Alguien que me observaba con una mezcla de familiaridad y silenciosa dulzura. Y comprendí con absoluto miedo y esperanza, el verdadero enemigo estaba en mi propia sangre. El aire en la casa de Valladolid estaba impregnado de algo innombrable, miedo, rabia, culpa, secretos, todo mezclado, formando un vacío que amenazaba con asfixiarme. Ya había decidido que era el momento. No podía seguir sabiendo la verdad, porque tenía miedo de lo que descubriría. Sabía que la confrontación era inevitable. Que los fantasmas del pasado, ocultos durante tantos años, necesitaban salir. Llama a mi madre por teléfono. Mamá, dije con voz descarada, pero firme. Necesito verlo. Hay un largo silencio. Clara, pase lo que pase, empezó, y se le quebró la voz. Si estás lista para escucharlo todo. No me importa si estoy en la lista. Interrumpió. Es la hora. Apareció en la puerta de la casa unos minutos después. Finalmente su expresión cambió, sorpresa, miedo, dolor.
Clara, susurró como si temiera que mis palabras se perdieran. ¿Estás segura de esto? Asentí. Mi corazón latía con fuerza y cada fibra de mi ser estaba alerta. Sabía que esta conversación lo cambiaría todo. Sí. Dijo. Necesito saber la verdad. No puedo vivir con secretos. Respiró profundamente como si hubiera estado luchando contra años de culpa y comenzó. Clara, lo que te voy a decir no es fácil. Nunca quise que lo superaras así, pero la verdad es que no naciste como mi hija biológica. El mundo pareció detenerse. No volveré de inmediato. Solo miro tus ojos buscando señales de mentiras. Pero no las encontré. Solo dolor, arrepentimiento, miedo. ¿Qué quieres decidir? Preguntó con voz débil. Cuando naciste, continuó. No pude cuidarte. Hubo complicaciones, decisiones que tomamos, tu abuso y alguien que es responsable de ti. Tú, abuelo, sus ojos se llenaron de lágrimas, decidí protegerte a toda costa. Te entregué a mi hermana para que pudieras crecer en una vida segura, aunque eso significara sacrificar tu paz mental. El corazón me latía con fuerza. Cada palabra era un golpe. Cada silencio un eco de traición. Mi vida, mi infancia, todo fue falso. Preguntó con voz entrecortada. No fue falso, dice. Todo lo que viviste fue real. Pero la verdad, Clara, la verdad que nunca quisimos contarte, es que tu identidad fue alterada para protegerte. Tu abusador pagó un precio enorme por tu seguridad, renunció a algo que amaba profundamente. Intenta procesarlo. Intenta unir las piezas. Todo tenía sentido, la vieja fotografía, el disco, los documentos, el medallón. Cada señal, cada gesto de mi madre, cada carta secreta, cada error que había vivido era un error de toda mi vida. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué me lo cuentas esta vez? Porque susurró, hay cosas que no podemos controlar. Secretos que no pueden permanecer ocultos. Y hay personas, en nuestra familia, que podrían causar daño si la verdad no sale a la luz. Sentí algo desnudo en la garganta. La mujer que amaba como una madre estaba llena de culpa, y aún así, no podía borrar el dolor que sentía. Me dice que esta confrontación no se trataba solo de mí. Se trataba de todos los que sufrieron en silencio, todos los que hicieron sacrificios que nunca serían reconocidos. Clara, digo finalmente. Abuelo, me pediste que te apoyara, pero hay algo que deberías saber. ¿Qué? Pregunta con el corazón en un puño. Hay otra verdad. Profundamente destrozada. Tu verdadera madre vivió un tiempo y alguien decidió ocultarte. No para llorarte, sino para protegerte. Pero ahora todo está saliendo a la luz. El mundo se movía a cámara lenta. No podía creer lo que oía. Todo lo que había dado por sentado, todo lo que había amado, estaba envuelto en capas de secretos y mentiras cuidadosamente tejidas. ¿Mi padre? Preguntando, temblando. ¿Mi verdadero sacerdote? Sí, él también lo sabía, dijo ella. Pero todo era demasiado peligroso. La familia temía que si lo hacían, estarían en peligro. Por eso tu vida era diferente. Un profundo silencio llenó la habitación. No era un silencio cómodo. Era un silencio cargado de peso, de decisiones, de sacrificios que nadie podía comprender. Y fue en ese momento que comprendí algo que me dolió profundamente: la traición no siempre fue intencional. A veces es un acto de amor disfrazado de mentira. Entonces, todo esto, dijo intentando articular las palabras. ¿Todo lo que he vivido fue para protegerme? Sí, asintió mi madre. Cada abrazo, cada cariño, cada palabra, todo era para protegerte. Aunque eso significara mentir sobre tu propia vida. El peso de la revelación me abrumó. Sentí ira, tristeza, confusión. Pero también algo inesperado, comprensión. Comprendí que todos a mi alrededor sabían lo que yo creía correcto. Que la traición y el amor podían coexistir de maneras jamás imaginadas. Pero hay paz en los momentos difíciles. Porque mientras intentaba procesarlo todo, se oyó un ruido tras la puerta. Un paso. Un suspiro. Giré y yo lo vimos. Julián.
Con una expresión que no había visto antes, sería distante, peligroso. En ese momento comprendí la última parte de la verdad que me habían ocultado. Alguien cercano, alguien en quien confiaba, no era lo que parecía. Clara, susurró a menudo sin previo aviso. Hay algo que necesitas ver, algo que cambiará todo lo que crees saber. Y me dio uno sobre. No era algo común. Tenía sellos viejos, marcas de tinta y dentro la prueba final. Un documento que confirmaba lo que siempre se había temido, mi identidad, mi nacimiento, mis intercambios, la mentira perfecta que había construido mi vida, y la traición más dolorosa, la más cercana. Alguien con mi misma sangre estaba empeñado en mantenerme privado de mi verdadera historia. Mi corazón latía con fuerza. No era miedo. Era indignación. Era tristeza. Era un cóctel de emociones que no podía controlar. Sabía que la confrontación había llegado a su punto máximo. No podía volver atrás. Tenía que enfrentarme a la persona que tenía el poder de jugar con mi vida, mi identidad, mi confianza, incluso con mi libertad emocional. Clara, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Ahora debes decidir, perdón o justicia. El amor te conquista. Las palabras se me quedaron grabadas en la mente como una sentencia. Porque ya no había vuelta atrás. Mi vida, mi historia, mi identidad, todo dependía de la decisión que tomara en los próximos momentos. Y mientras sostenía los documentos en mi mano, con la respiración agitada y el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendí algo que cambiaría para siempre. La verdad final estaba a punto de revelarse y nadie, salvo mi madre, podía predecir la reacción de mi corazón. En ese momento me llegó un mensaje a mi teléfono. Era un número desconocido. Solo decía: Clara, todo lo que crees saber es solo el principio. La verdad final está más cerca de lo que imaginas, y alguien que nunca la sospechó te la confesará. Y asumí con cierta seguridad que la revelación definitiva estaba a punto de destruir, reconstruir y redimir todo lo que había sido mi vida. Me despierto esta mañana con el corazón apesadumbrado, pero a la vez con una sensación de alivio. Tras días de enfrentamientos, secretos revelados y traiciones familiares, por fin he llegado el momento de cerrar un capítulo que llevaba años persiguiendo. La luz del sol entraba a raudales por la ventana del pequeño apartamento en Valladolid, iluminando el medallón que aún sostenían mis hermanos. Dentro, la foto del niño y la mujer con mis ojos me recordaba que aunque mi vida había estado tejida de mentiras, había sobrevivido. Y sobreviví en la tierra. Había aprendido. Mi madre estaba frente a mí. Sus ojos reflejaban tristeza, amor, arrepentimiento y esperanza, todo a la vez. Sabía que no había lugar para secretos. Que la confrontación había terminado y que la decisión era mía, perdonar o aferrarme al dolor. Clara, digo con voz temerosa. No si puedes perdonar todo lo que pasó. Pero quiero que sepas que todo lo que hicimos fue por ti. Respira hondo. Sentí el peso de todos los años sobre mis hombros, el dolor de la traición, la pérdida, las mentiras y también la fuerza que había cultivado en este camino. Mamá, dice finalmente. No puedo cambiar nada en absoluto. No puedo borrar la mentira ni la confusión que he sentido toda mi vida. Pero puedo decidir qué quiero hacer ahora. Ella se quedó allí con lágrimas en los ojos, comprendiendo que finalmente estaba dispuesta a dejar atrás el pasado y mirar más atrás. Mi abuso apareció poco después. Miré y sentí una mezcla de amor y reproche. Su mirada estaba llena de años de sacrificio, de decisiones difíciles, de silencios que habían protegido mi vida. Hija, digo con voz firme pero suave. Todo lo que pasó fue para protegerte. Ahora puedes decidir quién quieres ser, sin miedo, sin secretos, sin culpa. Y fue entonces cuando comprendí algo que nunca había pensado antes. La redención no significa siempre la reconciliación completa con los demás, sino la reconciliación con una misma cosa. Me senté frente a ellos con los documentos que habían cambiado mi vida sobre la mesa. Me miraban a los ojos buscando respuestas, comprensión, amor. En ese momento asumí que mi decisión no dependía de nadie más que de mí. Decidí perdonar, dice con voz firme. No porque olvide lo que pasó, sino porque quiero recuperar mi vida. Mi verdad. Mi libertad. Mi madre y mi abuelo me abrazaron. No hacen falta palabras en el centro. Solo silencio, respiración compartida y lágrimas contenidas.
Un momento de pura humanidad, donde el dolor y el amor coexistieron sin máscaras. Pero la redención solo vino. También tuve que afrontar lo más difícil, aceptar que alguien cercano a mí, alguien a quien había ocultado, había cometido errores para protegerme. Julián apareció poco después. Su mirada era diferente, más abierta, más honesta. Sin grandes excusas ni palabras vacías. Solo un reconocimiento silencioso de que todos sabemos lo que creemos correcto, incluso en duelo. Clara, digo. Es solo que te han defraudado. Pero quiero que sepas que siempre quise ayudarte. Nunca quise hacerte daño. Comprendí que la vida era un tejido de errores, sacrificios y verdades ocultas. Que el perdón era un regalo que me fue dado a mí, no a otros. Esa tarde, mientras caminaba por el parque, sentí una ligereza que no había sentido en años. La ciudad no me era desconocida. Las calles, los árboles, los bancos, todo parecía nuevo, lleno de posibilidades. Comprendí que aunque me habían robado una parte de mi vida, no podían arrebatarme mi capacidad de elegir, de amar, de reconstruirme. En mi bolsillo llevé el medallón, los documentos, las cartas de mi abuela. Sí, eran recuerdos de un pasado doloroso, pero también testimonios de mi resiliencia. Sentado en un banco mirando el sol filtrarse a través de las hojas, comprendí algo profundo. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. No se requieren respuestas completas. No es necesario que se revelen todos los secretos. Lo que necesitaba era paz. Y la paz llega cuando acepto que la verdad no siempre es perfecta, que el amor no siempre es justo y que la vida siempre da oportunidades para empezar de nuevo. Recuerdo todas las noches de miedo, los momentos de desconfianza, las lágrimas ocultas, los abrazos que me dolieron por la culpa y los secretos. Y comprendí que todo me había formado. Era más fuerte, más consciente, más capaz de enfrentar el mundo. Y aunque me arrebataron mi infancia, mi hogar y mi nombre, recuperé algo a lo que nunca podría renunciar, mi libertad. La ciudad se llena de sonidos, niños jugando, pájaros cantando, conversaciones tranquilas. Todo parecía más brillante, más luminoso. Sentí que podía respirar de nuevo, que podía caminar con paso firme, que podía mirar al futuro sin miedo. Mi historia no termina con traiciones ni secretos. Terminé con redención. Con elección. Con amor propio. Y mientras sostenía la medalla en mi mano con lágrimas mezcladas con dolor y alivio, asumí que había llegado el momento de cerrar este capítulo, sin arrepentimientos, con comprensión. Porque al final, la verdadera libertad no consiste en saber todas las respuestas. Creo en aceptar la misma unción, incluso con los pedazos rotos, incluso con los secretos, incluso con las herencias que el tiempo no pudo borrar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte, darle a me gusta y contarme desde qué parte del mundo me escuchas. Gracias por apoyar este canal.